Hola niños, ¿cómo están? Hola tía, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios, contento, bonito. Qué bueno. El Señor ha sido bueno con nosotros. Acuérdense que tuvimos culto presencial, así Sí, que fue bonito, fue muy muy bonito, hermoso, sí. ¿cierto? Muy hermoso de habernos congregado, estar juntos, poder conversar con los hermanos, alabar a Dios Sí, como se dice, en vivo. Fue muy emocionante y qué rico, como dice su palabra. Dios es muy sabio, que no debemos dejar de congregarnos, amén. porque es importante y ahí poder decir lo cuánto nos queremos y lo que extrañamos a la gente y a nuestros hermanos. Amén. Tía, quiero contarle una historia. Cuéntemelo. Hemos hablado de héroes, ¿cierto? De superhéroes. Pero digamos, hablar de un super malvado, un super Ah, un villano. supervillano. Qué Chanfle. triste que a veces nuestras decisiones que tomamos afecten no solamente nuestra vida, sino que afecten nuestro A los entorno. demás, al Eso, entorno. eso es lo Claro. más terrible. Y hoy día vamos a hablar de un hombre que quizás no fue su intención, pero pero con conciencia lo hizo, afectó la vida de muchas personas, de un pueblo completo. Amén. Además, produjo muerte a través de su decisión. Imagínense. Vamos a hablar de Acán, de un hombre que después, ¿se acuerdan cuando hablamos de Josué? Y Josué tomaron Israel. ¿Cómo fue la toma de Jericó? Facilita, dijo. Muy fácil, ¿cierto? Sí, Y además que podríamos hablar que era la potencia en ese momento de guerrera y además estructural más fuerte que había en ese tiempo. Y Dios no tuvo ni necesidad ni checar los dedos, sino que destruyó completamente su claro, fortaleza, todo. Y ahora, este mismo pueblo va a ir a pelear con un pueblito más chiquitito. claro. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver a través de la palabra. Pero vamos a orar primero, vamos a pedir a Dios que Él, ¿cierto?, nos guíe. Sí. Tía, aquí, ¿podemos? Amén. Señor, le damos gracias por su amor, por su poder, Señor bendito, y te rogamos que sea usted con los niños, que ellos puedan escuchar de este mensaje y también que hable a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ir de inmediato a la Biblia, que se encuentra esta lección en Josué capítulo 6. Eh, Vamos a hacer una recordación, el capítulo 6, versículo 17, un versículo, 6, 16 y el capítulo 7. Del 7 al 12 le vamos a leer. Dice, y cuando los sacerdotes tomaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová ha entregado la ciudad. Está hablando de Jericó. Sí, Ahora vamos a ir al capítulo 7 y le vamos a leer. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabot, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra ellos. Anatema es maldición. bendición. Es decir, todo lo que había en ese pueblo era maldito para Dios, porque ellos recuerdan que eran pueblos que eran idólatras, que Eran hacían paganos, sacrificios claro, humanos, un montón de cosas que a Dios no le agradaba. completamente es contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Después, después Josué envió desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y los avió diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que como 2000 o 3000 y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Qué actitud más positiva, ¿no? Parecía la que había antes de Jericó. No, ¿Y por qué cambió esa actitud? porque habían ganado Porque dio la pues idea de Dios, la pues victoria claro, y facilito. Sin, como dice, había una regla muy antigua, o sea, sin moverte de mi escritorio, ¿te acuerdas? claro. Así, ellos no tuvieron que hacer nada, todo lo hizo Dios. Y esa fe fue acrecentando en ellos. Y le dijeron a José, ellos aconsejando al líder, no, nos mandan, yo creo que con 2000 más o menos, o 3000 máximo, vamos a ganar la batalla. Así que lo que demás descansen y hoy es que vayan a hacer un poco, vayan a conquistar ese Ese pueblito, pueblito. ¿cierto? Pero algo pasó acá. Y los de Ajai, dice, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ajai. Y los de Ajai mataron a ellos unos 36 hombres, y le siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Pero por lo cual el corazón del pueblo desfalleció,
y vino a ser como agua. Es decir, de la victoria a la derrota. Es decir, desde el fuego su corazón se empezó a apagar. Ujú. Y quedó como agua, es decir, en el sentido de que se desfallecieron de tal manera que quedaron como nada. Claro. Y dice, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre sus rostros delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Eso era una forma de humillación, ¿cierto? Claro. Los sacerdotes oraban, echaban silicio, es decir, ceniza sobre su cabeza, reconociendo que, pidiéndole a Dios una respuesta, porque no sabían, no entendían que el Dios que le había dado la victoria ahora estaba en derrota, no lo podían entender. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo en el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Una pregunta que le hace porque Sí. no entendía. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Es decir, el hombre inmediatamente Se olvidó, se olvidó de claro, que Dios no hace las cosas por casualidad, sino que tenía un propósito. propósito. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces ¿y qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué, levántate, porque te postrarás. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo lo correcto. No significa que pedirle predicación a Dios, sino que es como él, es decir, inmediatamente él que estaba haciendo, diciéndole a Dios, te olvidaste de nosotros. Y Dios no estaba haciendo eso. Israel ha pecado, aún que han quebrantado mi pacto. ¿Qué está diciendo? ¿Acá pecó? ¿Qué está diciendo? Israel todo, Israel, es decir, el pueblo. un hombre maldijo a toda una nación. Claro. ¿Y qué trajo consecuencia? 36 hombres muertos. Imagínense. Y han quebrantado en mi pacto que yo le mandé y también han tomado del anatema. Vamos a dar vuelta. Dice. Y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Porque estos son los hijos de Israel. No podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de los enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, malditos. Ni estaré con él, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Eso. Aquí la lección es muy clara. Dios dio una orden. ¿Qué es lo que hizo Acán? ¿La cumplió? No. No la cumplió. ¿Y qué trajo como consecuencia? Muerte, maldición, claro. ¿cierto? Para un pueblo. Era una ciudad muy pequeña. Y aquí tenemos que tener un contexto nosotros. Que a Dios no se maneja por cantidades ni nada, sino que lo que prevalece es su palabra. Amén. Porque con Jericó, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cumplieron? Sí. De hecho, fue destruido completamente. Claro. Con Ajay, ¿qué pasó? ¿Cumplieron? No. El 99,9% de Israel sí. Pero uno fue el que trajo la maldición. ¿Y qué es lo que escondió? 300 ciclos de plata, un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Y dónde lo tenía escondido? Dice que Josué fue donde acá y le preguntó. Y él le dijo, sí, tengo escondido debajo de mi alfombra, ¿cierto? Tenía escondido, enterrado. Y lo que sabía que él estaba trayendo maldición. Y esos son los pasos del pecado. Y yo te iba a preguntar, ¿y por qué lo trajo? ¿Por codicia? Codicia. Porque él fue, lo que decía, los pasos del pecado. ¿Cuáles son los 3 pasos del pecado? Él miró. Exacto. ¿Qué es lo que hizo? Codició, ¿cierto? Sí. Lo tomó y lo escondió. Claro. Lo mismo que hizo Eva. Claro. Miró el fruto y dijo que era agradable a su vida. Después lo tomó. ¿Y después qué hicieron ellos cuando habían pecado? Se escondieron. Claro. Son los 3 pasos que hacemos, que generalmente nosotros tenemos cuando pecamos. Codiciamos, cometemos el pecado y después nos ocultamos de Dios pensando que no podemos ocultar de Dios. Claro. Y ante Dios no. No, por eso fue Josué y le preguntó,
Pero lamentablemente, la ley en ese tiempo, cuando era la ley de Moisés, entregada por Dios, decía que los que habían hecho esto debían morir. Y Dios no transó con eso y lamentablemente no solamente pagó él, sino que pagó toda su familia. Y por ende un pueblo completo. Imagínense, habían 36 familias que murieron. Sus padres, Sus quizás padres, un claro, hijo, no sé, pero alguien de su familia. alguien de su familia. Claro. 36 familias sufriendo por una mala decisión de una familia, de un hombre. Su esposa quizás no tenía idea que tenía ocultos esos lingotes, sus hijos, pero pagaron la consecuencia toda su familia. Qué pena. Y a la parte espiritual, ¿qué es lo que nos enseña esta lección? No guardes nada. ¿Qué significa cuando nosotros cometemos un pecado? Y a veces pensamos que nuestro pecado es el más malo, el más corrupto. Dios igual dice, confiesa. ¿Para qué? Para ser libre de ese pecado. Claro. Y la única manera de nosotros tener libertad de las cosas que nosotros hacemos, debemos, dice la Biblia, que debemos confesar nuestros pecados. Es como cuando, chiquillos, en otras palabras, sí, ustedes tienen algo, porque yo creo que no pecan así. Claro, todos pecamos. Pero cuando tengan dificultades, ¿a quién tienen? A sus padres. Claro. Si tienen la confianza de conversar y hablar con ellos, y a lo mejor para ustedes es algo sumamente grande, y tal vez no es tan grande. Y un adulto lo ve de otra perspectiva, y ustedes lo ven diferente. Entonces, tengan la confianza en sus padres. Y por a veces motivos, si el papá no es cristiano, en el caso, Que no lo va a entender. que no lo va a entender tal vez, acérquense al pastor o acérquense a los profesores, a sus tíos que ustedes, y cuéntenle, porque es importante muchas veces uno decir las cosas, como les vuelvo a decir, a veces no es tan grande y nosotros creemos que es muy grande y no nos perdonamos y Dios tenga la seguridad que a lo mejor ya les perdonó si ustedes le han pedido perdón de corazón. Claro. Y no hay pecado que Dios ya no haya cubierto. Exacto. Él cuando murió en la cruz, él dice que murió por todos nuestros pecados. Sí, muy cierto. Pero también dice que debemos confesar, como dice primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Amén. No los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Es decir, es una promesa a Él, Sí. si Él la dijo, es verdad. Amén. No se olviden de eso, hijo. Y la Biblia también dice que tenemos abogados ante el Padre, a Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio de toda nuestra iniquidad y nuestros pecados. No significa, voy a pecar para que total Dios me los perdone. No, cuando nosotros cometemos un error consciente o inconscientemente y no lo hacemos planificado, Dios te va a perdonar y Dios te va a dar la salida. Porque a veces nosotros, cuando lo que le pasó a Cam, él tuvo que pagar un precio porque él cayó, él no confesó, él fue obligado a confesar. Claro. No fue voluntario, pero cuando dice la Biblia que si confesamos, es decir, si tú lo haces, Dios te va a perdonar. Claro. Y Dios va a darte, ¿cómo se llama?, la salida y te va a dar la paz, que es lo más importante. Amén. Eso, y la victoria, como le dio después al pueblo de Israel, le dio la victoria, Dios lo mandó y ganaron. Pero ya tuvieron que pasar un proceso difícil, pero gracias a Dios que yo creo que eso fue una enseñanza como la de Jericó, que tenían un Dios de victoria, yo creo que nadie más después no iba a hacer esto. de nuevo, claro. Y lamentablemente así nosotros aprendemos de los errores, pero Dios es fiel para perdonar y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Primera de Juan es el versículo para memorizar, 1:9. No se olviden, Dios es un Dios de amor y un Dios de oportunidades. Amén. Amén. Esa era la lección que queríamos hoy día entregarle y espero que, como decía la tía, que siempre tengamos la valentía, porque los valientes arrebatarán el reino, dice la Biblia, de poder confesar nuestros errores. Amén, chiquillos. Hartos cariños, cuídense mucho esta semana. Los queremos mucho. Muchas bendiciones. Bendiciones. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.